7 de la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país. Y aquí estamos listísimos para arrancar en este lunes 23 de junio del 2025 con este mega rolo. No. Para arrancar bien el lunes y para arrancar bien la semana. ¿Cómo andan en esta mañanita de un mundo muy agitado? Hoy tenemos un programa muy especial, la verdad, con voces que nos traten de ayudar a explicar lo que está pasando en el mundo después de este ataque de Estados Unidos ahí a las instalaciones nucleares en Irán. Hoy vamos a tener varias voces, pero cuéntenmelo cómo amanecen en este mundo movidito y aquí por lo menos en una buena parte del país muy mojado. Ahorita de camino de mi casa para la radio me topé como con 3 choques, así que de verdad a manejar lo más sensatos posibles porque está muy mojado el pavimento. Así que cuéntenmelo todo, ¿qué tal su fin de semana? ¿Qué hicieron? ¿Salieron? ¿Estuvieron en casita? ¿Fueron al cine? ¿Qué hicieron este fin de semana? Cuéntenmelo todo y sobre todo, bueno, pues vamos a tratar de arrancarlo lo más respirado posible esta semana porque pinta para tener muchísima información tanto en el mundo como también acá en nuestro país. Gracias a la gente que ya nos está escribiendo desde muy temprano. Dice por acá Neftalí Martínez, excelente inicio de semana para el mundo y sus paradojas. Pues ojalá porque las cosas no pintan nada fáciles después de este ataque de Estados Unidos, como les digo, a las instalaciones nucleares allá en Irán y lo que sigue sucediendo en toda esa región. Al doctor Víctor Córdoba dice, música de inspiración, sí, esta es una gran rola, ¿no? Sí, hace rato que no la escuchaba y me decía ayer mi productor Diego, arrancamos con esta y la verdad es un rolo, no, esto que se llama Common People, The Pulp. Así que bueno, ¿qué hicieron el fin de semana? Ya veo que varios están escribiéndome por acá también a través del WhatsApp. Ya saben, me pueden echar un WhatsAppazo al 55 25 6909 41. Y anda por acá, por ejemplo, me escribe Marilú. Dice, buenos días desde Orlando, te mando un abrazote desde Orlando, Florida. Dice, muchísimas gracias, te mando un abrazote. También por acá Sandra Ortega, ya se mudó también al WhatsApp, muchísimas gracias. Dice por acá Rose, dice, buenos días, nos ha llovido toda la noche acá en Oaxaca. Sí, la verdad es que ha estado lloviendo en una muy buena parte del país, y aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México, en Naucalpan de manera muy particular. La verdad es que el día de ayer este río desbordado con una espuma blanca horrenda, la verdad es que muy impresionante las imágenes. Ahorita nos va a contar Víctor Sandoval de qué va esto que ha estado sucediendo por acá. También por aquí nos saluda Aguilar, dices, hola Gaby, buenos días, me encanta tu programa, ¿qué haces cuando las cosas no te salen como tú quieres? Pues tratar de corregir, no queda de otra, a todos nos pasa de repente, ¿no? En la vida, pero bueno, pues eso sucede. También por acá Teresa, buen día, ¿qué noticias hay de la huelga de los juzgados familiares en la Ciudad de México? Pues siguen en huelga. Esas son las noticias que hay, siguen en huelga, así que bueno, pues no hay más que decir que eso, siguen en huelga. Y por acá Rix AG dice, saludos desde Santa Cruz, California, te mando un abrazo y nunca falta el amargoso. James Lars dice, está de flojerita esa rolita, nunca falta el amargoso, por eso nos encanta poner rolitas para que unos se prendan y los otros digan, no me gustó. Así las cosas, así la pluralidad y así la diversidad de gustos. Señoras, señores, como les dije, tenemos un programa con muchos temas. Hoy, por supuesto, vamos a hablar de todas las implicaciones de este ataque de Estados Unidos allá en Irán y sin dejar de voltear a ver a Gaza, porque de repente pareciera que la imagen se va hacia una parte del mundo y la otra, si la dejamos en la invisibilidad informativa, ahí van a seguir sucediendo cosas atroces. Vamos a hablar también de todo lo que sigue saliendo en torno a la elección judicial, es de verdad de risa loca, pero bueno, así las cosas. Y también, bueno, vamos a hablar hoy de vientos de censura que soplan en todo el país, híjole, mano, Puebla, Sinaloa, Campeche, Ciudad de México. Vamos a hablar de eso también, por supuesto, de las lluvias y del periodo extraordinario también en el legislativo. Así que bueno, ya lo saben, nos pueden escribir a través de todas nuestras redes sociales, @asílascosasw, @W Radio México. Estamos en Twitter X, estamos en Facebook, nos pueden echar un telefonazo al 55 51 66 8900 y ya lo saben, el WhatsAppazo todas las mañanas. Así que
Así las cosas, café muy calientito y una agüita muy pero muy fría en una mañana aún lluviosa. Este fin de semana en verdad impresionante, ¿eh? No dejaba de llover y no dejaba de llover. Ahorita donde yo me encuentro al sur de la Ciudad de México, 13 grados centígrados. Y ahorita que me bajé el coche todavía un chipi ahí continuo. Así que otra vez les digo, a manejar con la mayor precaución posible. Uf. Vamos a respirar tantito y con esto que suena de fondo, arrancamos. ¡Súbanle! Bueno, son las 7 de la mañana con 10 minutos. Mi querido José Mario Lagarza, te mando un abrazote. Dice, para poder relajarnos con tantos temas, nos pusimos a armar un buen set de Lego. Esa es una buena opción también. Un gran abrazo, por supuesto, para ti, querido José Mario, y para mi querido Marco Fernández también. Dice, no se nos olvide también Ucrania, porque hubo otra vez ataques a civiles. Así es, que no se nos olvide lo que está sucediendo en tantos lugares del mundo. Pero bueno, pues obviamente hoy y desde este fin de semana los ojos están puestos en lo que sucedió allá en Irán y lo que pudiera llegar a suceder más adelante. Los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que estaremos hablando el día de hoy. La voz del presidente de Estados Unidos en un mensaje desde la Casa Blanca la noche del sábado a las 8 de la noche, si mal no recuerdo, hora del centro del país. Ahí se presentó el presidente de Estados Unidos, acompañado del vicepresidente de Estados Unidos, acompañado del secretario de la Defensa y del secretario de Estado o del secretario de Relaciones Exteriores, el equivalente. Pues hablando de eso, dice, hace unos minutos el ejército estadounidense llevó a cabo ataques de precisión en las 3 instalaciones clave en el régimen iraní, y se refiere a Fardo, Natanz y Esfahan. Bueno, la verdad es que ya estaremos hablando de ello, lo que sucedió y también las dudas que hay hoy en todo el mundo. Después la voz de nuestra presidenta, de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante un discurso en su gira de fin de semana en Campeche. Y bueno, hablando del desabasto de medicinas. ¿Se acuerdan que nos habían dicho, aquí lo platicamos con el subsecretario Eduardo Clark, nos habían dicho para marzo vamos a tener ya resuelto una buena parte del desabasto de medicinas, se va a ver la diferencia? Bueno, pues ayer la presidenta lo que dijo tal cual es que en julio estamos esperando que se normalice todo el abasto de medicamentos en julio. Bueno, pues vamos a ver, porque pasamos de marzo, luego pues que abril y ahora a julio. Y la verdad es que el desabasto de medicinas pega y pega en serio en todo el país. Después la voz de Federico Doring, diputado del PAN, en el Pleno a nombre de los diputados senadores del PAN, y lo que buscan someter a consideración es la remoción del presidente del Senado. Y bueno, pues vamos a ver esto por dónde lleva. Por cierto, hoy arranca el periodo extraordinario del legislativo, va a durar varios días y tienen como 27 temas ahí que legislar en los próximos días. Y finalmente, las voces de vecinos allá en Naucalpan que piden ayuda por inundaciones. La verdad es que sí son muy impresionantes las imágenes que nos llegaron allá desde Naucalpan este fin de semana. Pero bueno, ya lo saben, todos los días arranco con Víctor Sandoval desde las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día. ¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días. Así es, de lluvia sobre todo el fin de semana y todavía esta mañana continúa lloviendo en diferentes zonas de la Ciudad de México. En este momento tenemos un percance, se ha involucrado una patrulla, esto a la altura de San Juan Guatepec, sobre la autopista México-Pachuca, donde el asentamiento vehicular e incluso llega hasta la caseta de Ecatepec. Así que mucha precaución en esta zona, viene procedente de Ecatepec hacia la Ciudad de México, por este percance que está afectando la circulación en esta zona que limita a Gustavo Madero y la del Estado de México. También otro percance es el que está reportándose en lo que es la autopista México-Querétaro, a la altura de la caseta de Tepoztlán, en Cuautitlán Izcalli, donde está la circulación también detenida por otro accidente automovilístico entre 5 vehículos. Maneje con precaución, llueve muy fuerte en esa zona norte del Estado de México. Y en la zona de Ecatepec, Avenida Central, Avenida 608, la Avenida Circuito Mexiquense, todavía presenta encharcamientos y lluvia esta mañana, así que tomar precauciones debido a esas precipitaciones que están afectando la vialidad y sobre todo los encharcamientos, el exceso de velocidad, provoca varios accidentes esta mañana. Gaby, el reporte. Gracias, Víctor Sandoval. Sí, la verdad es que las cosas sumamente complicadas. Ahorita también, como les decía, que venía para acá varios choques, no choques demasiado aparatosos, pero pues al final de los que van generando tráfico. Así que bueno, pues les reitero la invitación a que manejemos con moderación. Me voy a ir en unos segunditos a Washington con
con nuestro corresponsal Armando Guzmán después de este anuncio que, como ya les decíamos, se confirma el sábado en la noche con las palabras del propio presidente de Estados Unidos de este ataque a las instalaciones nucleares en Irán. Y después, pues un buen tour de medios el día de ayer por parte del vicepresidente de Estados Unidos, por el secretario de la Defensa, en fin, por varios ahí tratando de enmarcar lo que estaba sucediendo allá en esta zona en Irán. Así que ese es uno de los temas. El otro, como les decía, la elección judicial, pues siguen saliendo, sobre todo en el INE, pues ahí están ahora sí que contando promedios, quién tiene 7.8, 7.9, si redondea para arriba, si redondea para abajo, si los van a dejar pasar o no. Hoy voy a conversar con el consejero Martín Faz, quien ha estado, pues ahora sí que documentando todas las irregularidades en este proceso, y recordemos que todavía no se entregan constancias, pues ni a jueces ni a magistrados, pues porque se siguen revisando todas, absolutamente todas estas irregularidades. Ahí nos detendremos también. Ya les decía, arranca el periodo extraordinario en el legislativo, y me gusta cómo lo pone el diario El Financiero en primera plana. Dice: sin acuerdos y con dictámenes incompletos y no terminados, arranca hoy el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso. Al mediodía cada cámara va a iniciar trabajos, y bueno, pues vamos a ver con qué van. Aquí por lo menos El Financiero destaca que el Senado va a arrancar con la de telecomunicaciones y radiodifusión, que ha sido vaya polémica. Vamos a estar, por supuesto, toda esta semana conversando con legisladores para entender por dónde van a ir y si leyeron o no leyeron lo que van a aprobar, porque ya saben que les encanta legislar en fast track, y bueno, pues va a ser muy importante saber si por lo menos leyeron todo lo que van a legislar esta semana. Aquí dice: hoy al mediodía se instalará la sesión de Congreso General, y de inmediato cada cámara, la de diputados y de senadores, iniciará sus trabajos en un ambiente de fuerte confrontación entre partidos. Resalta la exigencia de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, que demandó al Ejecutivo Federal que envíe cuanto antes el paquete de reformas reglamentarias que harán operar la reforma al Poder Judicial. Imagínense, y con las que, después de la elección del 1 de junio, deberá comenzar a funcionar el nuevo sistema judicial con nuevas reglas. Ahora sí que tráiganos las reglas para que funcione esto, que de por sí en las elecciones estuvo complejo. En fin, también el Senado votará, como ya les decía, la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, una de las más relevantes en el primer periodo extraordinario que arranca el día de hoy. Prometieron retirar el artículo 109 que establecía que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones pudiera bloquear plataformas. Pues sí, nada más que no es la única que ha estado ahí en la polémica. Ya estaremos viendo qué sucede por ahí. Así que esto también el día de hoy arranca y será tema toda la semana. Ya les decía, los vientos de censura que soplan por todo el país. Hoy nos vamos a detener en ello, pues un poco para ver qué dice el Tribunal Electoral. ¿Cómo es posible que a una persona que le dio retweet e hizo comentario sobre una mujer que quería ser ministra de la Suprema Corte, pues ahora la quieran multar por un retweet? Otra persona que por ahí dijo algo sobre una candidata también, jueza, pues de repente le dicen se tiene que disculpar 30 días seguidos. ¿Dónde habíamos escuchado eso? 30 días seguidos disculpándose. Perdón. Bueno, ¿qué es esto? Y ya habíamos hablado de Puebla, y ya habíamos hablado de Campeche, en fin, hoy también nos vamos a detener en ello, por supuesto las lluvias, y sí, tenemos pendiente de ver cómo arranca este tema del seguro social para los trabajadores y las trabajadoras de plataformas. Así que por ahí va más o menos la agenda informativa, y ahora sí te saludo, mi querido Armando Guzmán, allá en Washington. Pues este fin de semana finalmente Estados Unidos le entra y bombardea estas instalaciones nucleares allá en Irán. Querido Armando, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, con mucho gusto de estar contigo. Buenos días, Gaby. Es cierto. Hoy lunes, después de estos ataques contra las instalaciones nucleares en Irán, que según Israel y la inteligencia militar de Estados Unidos afirman que son de carácter bélico. Aguas, porque la directora de inteligencia civil de Estados Unidos, la directora nacional de inteligencia, decía que no era cierto. El presidente Trump dijo varias veces: está loca, no le hagan caso, está equivocada. Su propia directora nacional de inteligencia: yo sí sé que hay armas, y entonces vamos a ir a destruirlos. Y entonces ayer
Lo que vimos fue todo este desfile de funcionarios, desde el Sí. vicepresidente al secretario de Estado, al secretario de Defensa y a todo el que se dejara. Lo entrevistaron para preguntarle, oiga, ¿y qué pruebas tienen? No, pues tenemos las pruebas de que los israelíes nos dijeron que era. Ok, y ustedes, no, nosotros sabemos desde hace mucho que lo están haciendo. ¿Y qué pruebas tienen? No, ninguna, pero eso no importa. O sea, ya lo sabíamos y entonces queremos hacerlo. Entonces, eso provocó una gran cantidad de malestar por todas partes. No es que todos los estadounidenses están felices con esto, no todos los estadounidenses están muy tristes. Hay una gran facción de estadounidenses que piensa que en realidad hemos terminado, según ellos, con una amenaza mortal en contra de Estados Unidos. Y ahora hay muchos otros que piensan que esta es una provocación, que ahora vendrán las consecuencias. Y en esas consecuencias, te recuerdo que hace décadas que en Estados Unidos los gobiernos de cada presidente que ha pasado desde Bush para acá, Bush papá hasta acá, han venido advirtiendo que hay instalaciones de células durmientes en Estados Unidos que son muy buenas haciendo terrorismo. Claro. Y no solamente eso, la cuestión de la degradación que ha habido de las fuerzas militares de Irán, lo han compensado con una gran cantidad de inversión y de capacidad en hacer daño por las vías que te diré de Internet. Entonces, este tipo de cosas hace que mucha gente en Estados Unidos, en primer lugar, esté pendiente de lo que podrían ser lobos solitarios, estas células a las que les llaman lobos solitarios, o gente fanática de Irán, o que trabaja para Irán, o que ha jurado venganza a nombre de Irán para cometer actos terroristas en los Estados Unidos. Yo tengo a alguien que me quería venir a visitar a Washington y me hablaron el sábado en la noche después de esto. Me dijeron, oye, no vamos a ir, ¿eh? Muchas gracias. porque nos vas a andar llevando a sitios blandos. Pues vaya, tienen razón. Me dijeron, nos ibas a llevar a Nueva York, ¿no? Yo, pues claro. No queremos ir a Nueva York. Y tampoco queremos estar en Washington. Que te hace sentir muy bien de que tú vives aquí, ¿no? Pero esa es la forma en la que lo ve la gente. Ese es por un lado. Por el lado de los blancos suaves o soft targets, que les llaman aquí, los lugares donde no hay vigilancia. ¿Qué te diré? Las iglesias, las sinagogas, los centros comerciales, los eventos deportivos, los eventos musicales, lugares donde se reúne una gran cantidad de gente y donde se puede causar un montón de daño. Además de eso, están todos estos daños que podrían hacer a través de Internet. Podrían deshabilitar agua potable en ciudades que nadie está pensando. Claro. Podrían destruir parte de las redes de electricidad. Ahora, imagínate tú al mundo sin Internet. Un día. Sí, no, y es importante lo que pones sobre la mesa, porque es qué tipo, si es que sucede, por supuesto, pero qué tipo, digamos, de reacción puede venir de Irán y, como dices, también de estas células un poco distribuidas en diferentes partes del mundo, y por eso también, pues, esta preocupación de diferentes voces que dicen, híjole, esto que hizo Estados Unidos, aunque por otro lado decían, bueno, no le quedaba de otra. ¿Cuál ha sido la reacción un poco, sobre todo también entre los republicanos? Entiendo por ahí, Armando, que algunos dicen, esto no lo podía haber hecho el presidente solo, tenía que haber tenido una autorización del Congreso. Veo que dice el presidente y algunos de los suyos, no, es que no estamos en guerra, en realidad fue solamente contra el programa nuclear, pero no le declaramos la guerra a Irán y por eso no tuvimos que pasar por el Congreso. Pero bueno, también muy revueltas las cosas, ¿no? Pues sí, cáele encima a alguien con bombas y luego dices, no es guerra. Sí. A ver qué te contestan. Entonces, lo que pasa con los republicanos es que hay que acordarnos que hay dos facciones. Una, los republicanos tradicionales, y otro, MAGA. Esa facción de MAGA, Make America Great Again, los seguidores de Donald Trump, lo que hacen es seguir las mismas normas que el presidente les impuso hace 3 campañas presidenciales, en las que él decía que
Estados Unidos no es el policía del mundo, que América primero o Estados Unidos primero, porque no iba a meter a alguien más aquí, sino que a él no le importaba andar defendiendo a nadie más, sino a los Estados Unidos. Entonces, esa gente es la que le está respondiendo hoy y diciendo, oye, ¿te acuerdas que tú prometiste eso? Ya faltaste a esto. ¿Te acuerdas que nos dijiste que no iba a haber otra guerra como la de Irán y Afganistán? Esto parece ser otra guerra como Irak y Afganistán. Entonces, esa es la gente que está opuesta, por un lado. Y por el otro, los demócratas que están escandalizados diciendo, este señor está loco, ¿quién le dijo que él tenía la autoridad para hacer todo esto? La Casa Blanca diciendo, el presidente tiene toda la autoridad del mundo para hacer lo que él quiera, que no es cierto. Una de las cuestiones que el presidente puede reclamar es decir que esta es una amenaza inminente. La ley y la Constitución le dan a él la prerrogativa de defender al país sin necesidad de permiso de nadie hasta por 60 días. Ese es el tipo de cosas y ahí es donde estamos. Qué cosa. Sí, la verdad es que pues sí, como dices, ahí es en donde estamos. Vamos a ver cómo va reaccionando esto y sobre todo cómo se va moviendo el mundo, ¿no? También en torno a esto. Arranca también por ahí la conferencia de la OTAN. Vamos a ver también ahí qué pasa. Mañana. Exactamente, sí. Mañana. Y bueno, vamos a ver también Europa cómo. Pero, perdón que me ría, pero sí me hiciste reír con ese rollo de decir en qué bonita ciudad estás viviendo. Y a todos nos gusta Washington, pero parece ser que no te quieren ir a visitar. Que seas feliz allá y que disfrutes mucho tu ciudad. Bueno, te mando un abrazote, querido Armando. Nos vemos pronto. Abrazote, ti. Gracias. Buenos días. Armando Guzmán, nuestro corresponsal allá en Washington. Y bueno, pues sí, la verdad es que nos reímos por no llorar, pero pues así las cosas esta mañanita. Ya estaremos revisando. Aquí nos preguntan algunos qué estará pasando con los mercados, qué tanto afectará a nuestro país lo que está sucediendo por allá. Por supuesto va a ser tema de Enrique Quintana por ahí de las 7:49 de la mañana. Y hubo reacciones también, reacciones aquí en nuestro país, tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como la propia Presidenta de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores primero sacaron ahí un tuit, decían, hace un llamado urgente al diálogo diplomático por la paz entre las partes involucradas en el conflicto de Medio Oriente, y después ya hablan de manera específica de las embajadas. Dice, las embajadas mexicanas en Medio Oriente continúan en alerta brindando asistencia a connacionales en la región. Dice el personal de la Secretaría, mediante sus embajadas en Irán, Israel, Jordania, Egipto y Azerbaiyán, se mantienen alerta y continúan brindando orientación, asistencia y protección consular a las y los mexicanos que se encuentran en el Medio Oriente, particularmente para facilitar su salida de la zona de conflicto. Dice, hasta ahora se ha facilitado la evacuación de 175 personas. Por cierto, si alguno de ustedes que nos está escuchando, pues tiene familiares o personas cercanas que están en la zona y que todavía no han sido atendidas por las autoridades mexicanas, pues ahora sí que échenos por ahí un mensaje y veremos si podemos hacerle llegar la información también aquí a las autoridades de la Cancillería. Y después la presidenta Claudia Sheinbaum subió por ahí también un tuit. Un hombre sabio, el Papa Francisco, dijo algo que resulta sumamente pertinente en este momento: la guerra es el mayor fracaso de la humanidad. No hay futuro en la destrucción, sino en la fraternidad. La paz no es solo ausencia de guerra, es la construcción de la justicia. México será siempre factor de paz. Y luego, bueno, pues desarrolla un poco esta idea la presidenta a través de sus redes sociales. Así que, así las cosas esta mañanita, les digo, movidito, todo. No ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas de la presidenta. Imagino que se referían también a esto que está sucediendo en el mundo, y ya se podrán imaginar todas las televisoras internacionales, pues las imágenes precisamente tanto de Israel como de Irán. Dice por acá, Irán ha disparado misiles nuevamente a Israel, y estas son las fotografías y las imágenes que estamos viendo por ahí en la televisora internacional. Y rápidamente, por aquí también alguien me decía que me parecía importante. Dice aquí, Minerva Adame Cano. Dice, hola Gaby, nadie habla del triunfo de las Serpientes, la selección de rugby de México que ganó este fin de semana con Trinidad y Tobago. Hay que difundir otros deportes, no todo es fútbol. Bueno, pues muchas felicidades a las Serpientes, la selección del rugby de México que ganó este fin de semana. Y gracias por acercarnos también información, porque tienes toda la razón, no todo es fútbol. Nosotros, señoras y señores, nos vamos al corte y volvemos en unos minutitos. ¡Súbale!
de la mañana con 34 minutos. No ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas de la presidenta Sheinbaum. Ya saben, si hubiese algo que destacar aquí, como siempre, se los decimos. Y también les comentaba hoy desde el arranque de este programa que vamos a tener varias voces, un poco un programa especial, pues para tratar de dimensionar lo que está sucediendo hoy en el mundo después de este ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares, o por lo menos eso dicen allá en Irán. Ya escuchaban ustedes a nuestro corresponsal en Washington, y ahorita la voz en el separador del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ayer en conferencia de prensa. También ya les decíamos, el día de ayer pues hicieron ahora sí que tour de medios para tratar de explicar y o justificar pues lo que ha estado sucediendo. Dice por lo menos el secretario de Defensa que este plan es un plan que llevó meses y semanas de preparación para que pudiéramos estar listos en el momento en el que el presidente de Estados Unidos dijera vamos. Y me da muchísimo gusto saludar en la línea a Moisés Naim, escritor, periodista. Él fue ministro de Fomento de Venezuela, director del Banco Central de Venezuela, director ejecutivo del Banco Mundial, entre muchas otras cosas, autor de varios libros imprescindibles para entender lo que está sucediendo hoy en el mundo. Moisés, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, encantado de estar conversando contigo. Gracias, Moisés. Pues un poco una primera reflexión de esto que está sucediendo cuando estamos viendo, digamos, la conflictividad en Medio Oriente, pero pues un presidente como Trump al mando de estos asuntos, Moisés. Dos palabras, sorpresa y ansiedad. Sorpresa a la precisión, audacia, complejidad, dificultad, perfección del ataque. El ataque fue perfecto desde el punto de vista militar, desde todo el punto de vista. Va a ser una lección para otros países. Van a tratar de emular algunas de las tecnologías, pero va a ser muy difícil. En fin, gran sorpresa por estas capacidades que siempre se ha sabido que Estados Unidos tiene una ventaja tecnológica en el ramo, muchos ramos, pero ciertamente también en el ramo militar. Uh-huh. Esa es la primera, esa es la sorpresa. Sí. Y la ansiedad, como te imaginarás, es ¿qué va a pasar ahora? Esa es la pregunta que tiene todo el mundo. O sea, el ayatollah Jamenei en Irán tiene que decir algo. O entregarse y decir, bueno, vamos entonces abandonamos la búsqueda de una arma nuclear para Irán, pero vamos a trabajar juntos, me levantan las sanciones, me permiten conectarme con el mundo otra vez. Irán es el país más sancionado por la comunidad internacional del mundo, ¿no? Uh-huh. Y es el que más largo tiempo tiene en la... Entonces, esa es una posibilidad. La otra es que él se vea para aplacar la ira de la gente contra los ataques de Estados Unidos, pues decir que va a ir adelante con una revancha, con una búsqueda de saldar cuentas. Claro. Y eso va a ser muy difícil, puesto que sus capacidades han sido muy degradadas en los últimos meses por los bombardeos de Israel. Me llama la atención estas dos palabras que usa, sorpresa y ansiedad, y me detengo tantito en la de sorpresa. Moisés, leía yo este fin de semana un artículo que publicabas y arrancas con una referencia pues al aprendiz de brujo de Goethe, y te refieres un poco a Trump en este mismo tono, y creo que por ahí va tal vez la palabra sorpresa, porque uno diría, bueno, pues sí, la tecnología militar de Estados Unidos me parece que es más o menos es conocida. Ayer veía yo pues estos aviones son muy impresionantes, la verdad, estos aviones que llevaban estas super bombas que pueden penetrar muy hacia abajo en el territorio, pero ¿por qué entonces hablar de sorpresa? ¿Porque es este presidente o por qué, Moisés? Por muchas razones, porque es este presidente, nunca hay una buena historia. Hasta hace poco él había dicho que él era el presidente que terminaba guerras, no que las creaba, que en su campaña electoral su promesa era que iba a sacar a Estados Unidos de los conflictos y que él no era un presidente belicista. Y aquí que ha lanzado un ataque militar como no tiene precedentes en muchos sentidos, ¿no? Es un ataque militar en el que no se disparó una bala. Sí. Donde los aviones volaban y eran invisibles. Tecnológicamente habían logrado que no fueran detectados por los radares y las defensas iraníes. Entonces la sorpresa es, sí, se sabía que tenía mucha
capacidad, no se sabía que tenía tantas capacidades y que era capaz de actuar con tanta precisión. Y en todo esto está tomando crédito el presidente Trump, aunque claramente esto es un proceso, lo que vimos fue un proceso de planificación militar que lo precede y que donde los protagonistas fundamentales es el alto mando militar de Estados Unidos. Claro. ¿Qué va a pasar no, qué va a pasar? No pretendo que tengas una bola de cristal, pero un poco viene la reunión de la OTAN, un poco los países europeos, la reacción de los países europeos y la reacción también, digamos, de otros lugares en el mundo. Como dices, falta que se pronuncien las propias autoridades iraníes, solo lo ha hecho el secretario, digamos, de Exteriores. Pero ¿cómo ves esto en el reacomodo geopolítico que también estamos viviendo, Moisés? Bueno, añade a la confusión, añade a la incertidumbre de lo que va a pasar. Fíjate que las conversaciones sobre lo que está pasando en Ucrania han disminuido, por supuesto, Claro. hay una gran distracción en Irán, pero están allí, el tema de Ucrania está allí, es una tragedia, continúa, las vidas humanas y las pérdidas humanas son enormes y horribles. Y Rusia, el rol de Rusia es importante en todo esto, el rol de China, qué va a hacer, qué va a decir. Y bueno, ¿cuál es el próximo paso? Aquí una de las cosas que hay es que, hablando del aprendiz de brujo, este aprendiz de brujo que está en la Casa Blanca, sabe que hizo una cosa muy grande, muy importante, que va a ser reconocida, pero no está claro cuál es su próximo paso. No pareciera que tiene muy definido qué pasa después, ¿no? El día después de que esto siga viéndose. Y eso tiene que ver también con cuál es el grado de destrucción que hubo en el bombardeo, ¿no? En su anuncio de este tema, el presidente Trump dijo que había sido en inglés obliterated, devastado, por decir algo, que los daños eran definitivos, totales. Pero ya no, ya ahora tanto su ministro de Defensa como otros militares han dicho que sí hubo daños muy importantes, pero no, eso no destruyó por completo la capacidad de producción de bombas nucleares Claro. por parte de Irán. Y para cerrar, y te agradezco estos minutos, Moisés, nos escriben algunas personas, dicen, bueno, ¿y por qué si estamos en México o en algunos países latinoamericanos, por qué tendría que ocuparnos esto que está sucediendo allá en Irán y un poco en toda esta zona, Moisés? Bueno, en principio, por ahora está concentrado en el Medio Oriente, pero la posibilidad de proliferación es alta, ¿no? Si Irán llegase a tener una capacidad nuclear, inmediatamente Arabia Saudita, Egipto, Turquía y otros países, Indonesia, ah, iniciarían sus programas nucleares o los acelerarían. Todos tienen, eh, tú no puedes aspirar a tener el rol protagónico que está teniendo Arabia Saudita, por ejemplo, si un país como Irán, dentro de su cercanía, dentro de sus vecinos, tienen bombas nucleares. Entonces, la proliferación es un tema importante que puede llegarnos de muchas maneras muy diferentes. Eso no es, con América Latina y ciertamente con México en particular, eso no es el tema en estos momentos. Está todo concentrado en el Oriente Medio. Sí, y eso es importante porque por acá nos estaban escribiendo al respecto. Así que sorpresa y ansiedad. ¿Y la ansiedad cómo se cura, Moisés? Con información Pues, confiable. ¿y tenemos información confiable? No, hay un ataque masivo de desinformación, de confusión, de cibermensajes, etc. Hay que tener más cuidado que nunca en estos momentos, saber qué se está leyendo y cuáles son las fuentes y cuál veraz es la fuente. Hay un ataque que viene de todos lados, donde todo el mundo está atacando a los demás en términos de desinformación. Así es, y cada vez va a ser más difícil tratar de entender qué es información y qué no lo es. Moisés, gracias por estos minutos. Gracias por la invitación. Que estés muy bien, gracias. Es Moisés Naim, un poco las voces que vamos a tener el día de hoy. Y bueno, pues ya lo decían ayer también algunos expertos, si alguien cree saber qué va a pasar, pues no le hagan mucho caso, porque creo que ahorita más bien es esta incertidumbre. Por eso decían sorpresa, sí, sorpresa, porque se dio el ataque. Tal vez no es sorpresa tanto por la precisión. O sea, a mí me siguen sorprendiendo estos aviones, de verdad. Ayer que veía este avión que traía la superbomba,
que lanzaron allá para penetrar el subsuelo iraní y poder llegar hasta las instalaciones nucleares que están bajo tierra. La verdad es que el avión sí es muy impresionante, pero bueno, sobre todo la sorpresa viene porque deciden este ataque. ¿Se acuerdan que decía el presidente Trump, nos vamos a esperar hasta 2 semanas para tomar una decisión? Bueno, pues esto finalmente no sucede y sí, me quedo con la ansiedad. Yo creo que andamos en eso. Ahorita le vamos a preguntar al maestro Enrique Quintana si los mercados también andan ansiosos o no, porque escuchaba yo hace rato a Roberto Aguilar con mi compañero Carlos Zúñiga decir sí, pero no tanto. Vamos a ver cómo están amaneciendo en estos momentos. Alcanzaba yo a ver que el precio del petróleo ciertamente está subiendo y bueno, pues obvio también esto tiene implicaciones para nuestro país. Justo en este momento está comenzando la conferencia de todas las mañanas. Está la presidenta, dice que se va a hablar de educación por 2 decretos que se van a firmar hoy sobre los acuerdos con maestras y maestros para facilitar su movilidad en el marco del UCICAM. Esto es lo que está diciendo. También se va a hablar de la disminución para la edad de jubilación, que se va a publicar a más tardar el día de mañana. Vaya, ¿se acuerdan que era lo que peleaba la CENTE? Bueno, pues parece que van logrando lo que quisieron. Y por el otro lado, también hoy se va a hablar de el humanismo mexicano dedicado a Carlos Monsiváis. Así las cosas desde la conferencia matutina y nosotros al corte. 7 de la mañana con 50 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente. Qué bueno, querido Enrique. Oye, pues la pregunta que nos hacían todos para arrancar, pues arranquemos con ella. La reacción de los mercados tras este ataque de Estados Unidos el sábado a las instalaciones nucleares de Irán. Veía yo hace ratito en la tele que por lo menos el petróleo va para arriba, lo cual pues imagino que era de esperarse, ¿no? Sí, era de esperarse, sobre todo porque hay una amenaza de Irán. El Parlamento iraní el fin de semana le pidió al gobierno que cerrara el estrecho de Hormuz, la parte más delgadita, digamos, del Golfo Pérsico, donde tienen que pasar los cargueros que llevan el petróleo. No solo el petróleo, otro tipo de productos también, pero el impacto es mucho mayor en el ámbito petrolero. No ha ocurrido, o por lo menos aún no hay reportes, pero el temor a que esto suceda ya fue suficiente para disparar el precio del petróleo, que va subiendo y que ya acumula desde que comenzaron los ataques de Israel hace pues menos de un mes, Así 3 es. semanas prácticamente, ya acumula un incremento de casi 25%. El Órale, precio pues del... es un montón. Sí, es un montón. Y está todavía a la expectativa. La mayor parte de los expertos señala que si se cerrara el estrecho de Hormuz, el precio del crudo se iría por arriba de $100. Y algunos lo visualizan incluso en $130. Órale. Wow. Es decir, estaría virtualmente duplicando el que tenía hace un mes. Entonces, esa circunstancia que parece tan distante, pues finalmente no está aquí a la vuelta el Golfo Pérsico. Sí, exacto, sí. Sí, lo que preguntaba yo ahorita, ¿no, Moisés Naim? Sí. ¿Qué nos afecta en otros lugares del mundo? Pues, por ejemplo, eso. Sí, el precio es un precio generalizado y si aumenta el petróleo, aumenta la gasolina. Y da la casualidad de que México compra pues más o menos el 40% de la gasolina que consume. Entonces tendríamos un impacto aquí. Sí. Esto es en lo que se refiere al mercado petrolero. En las bolsas lo que tenemos es expectación. Ya. Prácticamente en Europa están cayendo levemente, en Estados Unidos están subiendo levemente, son movimientos casi horizontales. No se está reflejando todavía esta incertidumbre de la que te hablaba Moisés en los precios de las acciones, pero sí hay tensión, hay nerviosismo, hay esta ansiedad que te describía Moisés Naim, y se estaría a la espera de algo, porque digamos que hasta ahora la respuesta de Irán ha sido pues seguir con el lanzamiento de misiles hacia Israel, pero no ha habido ninguna represalia hacia Estados Unidos.
y en la zona hay muchas bases norteamericanas. Así es. Entonces, podría ser una respuesta militar o podría ser una respuesta económica, como esta de impedir el paso de los buques en esta parte del Golfo Pérsico, estrangulando el comercio petrolero global. Se teme que suceda, pero no sabemos cuándo. Sí. Ni de qué magnitud, si hubiera respuesta, de qué magnitud sería y qué seguiría luego como respuesta de Estados Unidos si esto sucede y si Irán va a convocar a alguno de sus aliados también para responder. En fin, la cantidad de interrogantes es enorme y esto pues provoca esta ansiedad. Sí. Es que además, mientras te estaba escuchando, estaba leyendo también, por ejemplo, la respuesta de China, a ver cuál va a ser. China hasta ahorita nada más ha dicho serenos todos, pero pues cuál va a ser la respuesta de China. Mañana comienza la conferencia, la cumbre de la OTAN, allá en La Haya, y bueno, pues vamos a ver también qué hacen, digamos, todos estos países que están ahí en la OTAN. Pues sí, creo que la palabra ansiedad que decía Moisés Naim es la que estamos como todos un poco en ese tono, ¿verdad? Sí, y también afecta a los mercados cambiarios. ¿Te acuerdas del dólar a 18? Sí, sí, sí. Olvídalo. ¿Ahora en dónde está? ya regresamos a los 19. Ayer por la tarde llegó el precio del dólar, 19.33. Ya. Ahora en la mañana bajó un poquito, anda en 19.21. Pero nuevamente el dólar fortaleciéndose contra otras monedas, a diferencia de lo que había pasado en semanas anteriores. Ahora el dólar está ganando terreno frente al peso, frente al euro y frente a otras divisas, porque nuevamente se está viendo al dólar pues como una opción de refugio, claro, en estas circunstancias de incertidumbre. Así que pues pues sí, vaya lunes. Muchas interrogantes. Está siendo un lunes muy lunes, hay que decirlo tal cual, un lunes muy lunes. A ver, pero bueno, regresemos al país. El INEGI da a conocer hoy información sobre los diversos giros comerciales, entiendo que en abril, ¿verdad? Es el mes de abril, y mira, primero en general, las ventas al menudeo subieron levemente a tasa anual. Subieron en 0.4% respecto al año pasado. Pero como siempre decimos, los promedios luego ocultan diferencias notables. Por ejemplo, tiendas de autoservicio y departamentales cayeron 1% en conjunto. Vamos a ver en mayo, tenemos el adelanto de la ANTAD, que lo comentábamos la semana pasada. Sí, claro. Donde a los autoservicios les fue bien, les fue mal, y a las departamentales muy bien. Vamos a ver si el INEGI también lo valida. Estos son todavía datos de abril. Cayó la venta de abarrotes 4%. Cayó la venta en vehículos de motor, refacciones, combustibles en 5%. Las ferreterías pues tampoco andan nada felices, cayeron 6%. Pero fíjate, ropa y calzado crece 5%. Ah, mira, qué chistoso. Sí, son comportamientos de los consumidores que a veces no están muy claros. En seres domésticos, es decir, lavadoras, refrigeradores, computadoras y algunos otros artículos para la casa crecieron 6%. Qué curioso. También un crecimiento importante, pues sí. Y donde es un fenómeno y no para, son las ventas por internet. Crecimiento de 25%. ¡Wow! 25%. 25%. Wow, muchísimo. No se detiene. Ya hemos comentado que estamos como que en una segunda ola de la digitalización del comercio. La primera la vivimos pues en la pandemia y sus secuelas, allá 2021. Luego empezó a retraerse o por lo menos a crecer ya menos la compra de productos por internet, pero nuevamente está disparándose en alguna medida porque ya no solamente son los sitios nativos de internet, donde uno compra tipo Amazon, Mercado Libre, etcétera, etcétera, sino las tiendas físicas. Cierto. Una proporción cada vez mayor de sus ventas ya se está realizando por internet. Pero además es curioso porque el otro día literal tenía yo que comprar unos bancos para la cocina y fui a la tienda
y en la tienda misma me dijeron, cómprelos por internet porque ahí va a tener un descuento y le van a llegar, y dicho y hecho, los compré y me llegaron muy bien, y todo perfecto. Sí. Y terminé comprándolos por internet. Me dijo, aquí ni los tenemos, ¿no? O sea, tenemos nada más para que lo vea, se siente y vea si está cómodo, pero no tenemos, sí. Es interesante. Sí, el súper, por ejemplo. Sí, el súper, sin lugar a dudas. Costumbre que está instalándose en ciertos segmentos que se hace por internet. Sí. Pides tus cosas por internet totalmente. Y ahí llega el carrito, entregarte los productos a tu casa. Entonces, pues por eso este crecimiento tan robusto, 25%. Sí, impresionante. Pues qué buen dato, interesantísimo, la verdad. Como dices, el promedio no hace justicia a las diferencias. Sí, a la realidad tan contrastante. A la realidad, exactamente. Tenemos. Bueno, y entonces decías que nuestra moneda está... se encareció un poquito, ya está en 19.23 en este momento. Y sí, imagino que estará así, seguramente. Así estará, en el sube y baja. Con su propia ansiedad. Gracias, querido Enrique, que sea buen inicio de semana. Igualmente para todos, cuidado con las lluvias. Exactamente, abrazotes. Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Hoy escribe precisamente sobre los efectos económicos de la guerra, lo pueden leer en la página 2 del Financiero. Y abajo dice, México avanza a cuartos de Copa Oro como líder. México y Costa Rica, que ya tenían el boleto a cuartos de final de la Copa Oro, amarrado, empataron sin goles ayer en el Allegiant Stadium de Las Vegas para sumar 7 puntos en el grupo A. Así las cosas esta mañanita, y gracias a todos. Tengo varios comentarios, incluso de tránsito, de felicitaciones que me piden, así que vámonos al corte y regresando los leo todititititititos. ¡Vámonos! Y seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, hoy que es lunes 23 de junio del 2025, mucho 20, pero bueno, ya estamos casi a nada de que termine junio, y ahora sí, la segunda mitad del año, y en 3 segundos estaremos cantando villancicos, se los voy prometiendo de a de veras. Gracias a toda la gente que nos ha estado, escríbele, que te escribe desde muy, muy tempranito, así que por aquí nos escribe, por ejemplo, Adrián GS, dice, muy buen día. 8 horas sin luz en la alcaldía Tlalpan, en la colonia Floresta, Coyoacán. Pues vamos a reportarlo a la alcaldía Tlalpan, Muchísimas gracias por esto. La verdad es que ha estado lloviendo considerablemente. Ayer, por lo menos en donde yo estaba, también en el sur de la Ciudad de México, como que intentaba irse la luz a cada ratito, finalmente no, pero sí se estaba tratando de ir cada ratito la luz. También por acá dices... me encanta, ¿qué tal? Me escribe Jacqueline por acá y dice, Gaby, ya estate quietecita, desde el viernes me tienes en modo alegría y con esta canción recordé mis años maravillosos de la prepa. Pues de eso se trata, precisamente, le arranquemos el lunes también con toda la energía. También por acá nos dice, yo soy Salvador Rivera. Muchísimas gracias, qué buena rola para empezar, muchísimas gracias. También ya saben, nos pueden escribir a través de WhatsApp 5525690941, que por cierto, hace ratitín, a ver, déjenme ver si lo encuentro, porque alguien me escribió y me dijo que había muchísimo tráfico en una zona, nada más déjenme ver si encuentro el mensaje que me mandaron, porque dice que se estaban echando en reversa los coches para poder entrar a circuito y que esto estaba generando un tránsito enloquecido. Por aquí me lo mandaron por WhatsApp, nada más que ya no encontré ahorita el mensaje, pero bueno, muchísimas gracias. También por aquí nos escribe Rocío AG desde Zitácuaro en Michoacán. Pues un abrazote a Zitácuaro allá en Michoacán. Y llamadas telefónicas, Guillermo Torres. Gaby, ¿podrías felicitar a mi hija Fátima Torres, que hoy cumple 15 años? Muchísimas felicidades, por supuesto, a Fátima, que la pases muy, muy bien. También por acá Jorge Reyes desde Guadalajara, refiriéndose a las declaraciones de la presidenta respecto a las medicinas. Pues sí, dice que ya en julio vamos a tener medicinas, a ver si es cierto. Y Cecilia Guerrero, Arabia Saudita, que está en el Medio Oriente, podría entrar en conflicto con lo que está pasando ahorita. Mi hija vive allá. Pues sí, un poco lo que nos explicaba Moisés Naim hace rato es factible, sobre todo en la zona. Vamos a ver, por supuesto, qué es lo que está sucediendo. Ahora sí que así las cosas esta mañanita, ya saben, nos encuentran en todas las redes sociales, en @asílascosasw, @W Radio México, y estamos, por supuesto, también en el teléfono 55 51 668 900. Hoy hemos estado poniendo rolitas, pues un poco para irnos apapachando el alma, dado que está tan pero tan movido el día, y este es un clásico ya viejísimo, ¿no? O a mí me suena súper viejito esta.
Me gusta, no estoy diciendo que no, me gusta. Pero bueno, me suena como viejita. Ya saben, todas las canciones que ponemos en este programa las encuentran en Así las Rolas W, incluida esta que se llama Baby I Love Your Way. Híjole, esa sonaba, durante una época sonaba muchísimo, ¿no? Bueno, pues con esto vamos arrancando, señoras y señores, ya lo saben, café muy caliente y negro como mi alma y una agüita muy, pero muy fría. Y así suena esta hora. ¡Súbele! 8 de la mañana con 14 minutos, los sonidos de la noticia con los que arrancamos a la hora y que tienen que ver con mucho de lo que ha estado sucediendo. Escuchábamos la voz de Moisés Naim, con él estuve conversando hace rato respecto a lo que ha estado sucediendo pues en el mundo. Moisés Naim es escritor, periodista, fue ministro de Fomento de Venezuela, director del Banco Central de Venezuela, director ejecutivo del Banco Mundial, y desde hace rato un articulista muy importante para entender lo que sucede en el mundo. Y cuando le pregunté tal cual hace rato, bueno, ¿qué es lo que pasa en torno a esto que está sucediendo? Dice, pues yo lo que siento es, por un lado, sorpresa y por el otro lado, ansiedad. Como escuchaban ustedes ahorita, y ya lo decía también Enrique Quintana, pues así estamos un poquito todos con el tema de la ansiedad de qué va a suceder. Y esto, bueno, por supuesto también con los ojos puestos en los mercados y también en el petróleo. Después la voz de Donald Trump este sábado en el mensaje desde la Casa Blanca tras el ataque a Irán, habló de lo que había hecho, este ataque de precisión a las 3 instalaciones clave en el régimen iraní. Por ahí, por cierto, les recomiendo, por ahí voy a ver si las encuentro y las compartimos ahorita también a través de nuestras redes sociales, pero hay algunas animaciones en 3D que nos explican cómo están estas instalaciones nucleares de Irán y sobre todo aquella que está hasta abajo, literal en las profundidades del subsuelo. Y también decía Trump, se refiere a Irán como el estado patrocinador del terrorismo número 1 del mundo. La voz de la presidenta de México durante un discurso en su gira este fin de semana por Campeche, hablando de la licitación de medicamentos, y dice que ahora sí, en julio estamos esperando que se normalice todo el abasto de medicamentos. Pues vamos a ver si esto es cierto, porque ya venimos arrastrando años de desabasto de medicamentos, sobre todo, hay que decirlo de una manera mucho más acelerada durante el sexenio de López Obrador. Luego la voz de Federico Doring, diputado del PAN en el Pleno, a nombre de los diputados senadores del PAN, lo que están buscando es someter a desahogar, digamos, en el Pleno del Senado la posibilidad de remover al presidente de esa Cámara. Recuerden, está arrancando el día de hoy el periodo extraordinario del Legislativo y, como les decía hoy temprano, dice aquí el Diario El Financiero, y me gusta cómo lo plantea porque creo que es muy cierto, sin acuerdos y con dictámenes incompletos es como está arrancando este periodo extraordinario, sin acuerdos y sin los dictámenes completos ni terminados de las leyes para lo que se convocó. Arranca hoy el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Hoy al mediodía se va a instalar la sesión de Congreso General y de inmediato cada cámara, la de diputados y la de senadores, va a iniciar sus trabajos en un ambiente, hay que decirlo, de fuerte confrontación entre partidos. Ya escuchaban ustedes a los del PAN. Resalta la exigencia de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, que demandó al Ejecutivo Federal que envíe cuanto antes el paquete de reformas reglamentarias que harán operar la reforma al Poder Judicial. Es que esto sigue siendo de verdad una cosa de locura. En fin, entre otros, se espera también la ley, se va a discutir la ley federal contra la delincuencia organizada, la ley de amparo, la reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, la ley federal de procedimiento contencioso administrativo, en fin, entre otras cosas. Y también se va a discutir en el Senado de la República pues esta muy polémica reforma a la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Vamos a ver por ahí qué sigue, si de verdad tomaron en cuenta todo lo que se dijo respecto a esta ley y estos foros abiertos también que existieron ahí en el Senado, a ver si toman en cuenta algo para en verdad enriquecerla y corregirla, y no solamente eliminar el artículo 109 que establecía que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones podía bloquear plataformas. Ya veremos, vamos a ver hoy que se anuncie, que arranque este extraordinario, qué es lo que se tiene en la agenda para
para los próximos días. Y bueno, después escuchaban ustedes los sonidos de vecinos pidiendo ayuda en Naucalpan el día de ayer por inundaciones. Hoy tempranito ya nos lo decía Víctor Sandoval, la verdad es que muy complicadas las vialidades en diferentes partes del Valle de México, y el día de ayer, es que este fin de semana llovió en serio, el día de ayer de verdad con inundaciones muy importantes en diferentes lugares del país. Así que así las cosas esta mañanita, y tenemos a, perdón, ¿qué me dijiste? Tenemos a Víctor Sandoval. Víctor Sandoval, voy contigo otra vez. Adelante, Víctor. Gracias, Gaby. Sigue lloviendo en diferentes zonas, ahora son la zona poniente con más intensidad, alcaldías como Miguel Hidalgo, las zonas también parte de Cuauhtémoc, hacia lo que es la zona del circuito, de la Raza al aeropuerto, afectada la circulación, siguen los encharcamientos en diferentes tramos del circuito, algunos percances con daños materiales, y esto ha complicado la vialidad para quien va de la Raza al aeropuerto y quien va en sentido opuesto, a partir de Oceanía también detenida la circulación, así que mucha paciencia y manejar con precaución. Alcaldías como Miguel Hidalgo, la zona de Álvaro Obregón, las zonas de Coajimalpa, la carretera federal y autopista México-Toluca, lluvia en este momento, así que incluso los vehículos están reportando que hay niebla en algunos tramos de esta carretera México-Toluca. Extremar precauciones para evitar algún percance. Sobre el periférico, detenida la vialidad desde San Jerónimo prácticamente hasta Naucalpan debido a la lluvia y también pues los percances que han ocurrido principalmente por el exceso de velocidad. Gaby, el reporte que tengo. Gracias, Víctor Sandoval. Sí, ahora sí que así las cosas también en las calles. Bueno, ya hemos estado hablando de Irán, vamos a hablar a lo largo del programa, todavía al ratito, otra vez más, y por supuesto vamos a cerrar con Mauricio Meshulam de todo lo que está sucediendo y por qué deberíamos tener los ojos puestos en lo que está pasando por allá en Medio Oriente, pero también aquí en el país, ustedes lo saben bien, pues están sucediendo muchísimas cosas, y una de ellas, pues lo que está intentando hacer el Instituto Nacional Electoral, pues para poner orden en esta elección judicial que vaya que ha sacado chispas también ahí mismo dentro del propio Consejo General del INE. Aquí hemos estado hablando con algunos consejeros, también con algunos especialistas. Hoy tenemos a nuestro explicador político, a Ernesto Núñez, por ahí de las 9:20 de la mañana, que también trae un tema relacionado con esta elección judicial, pero me da mucho gusto saludar en la línea de Así las Cosas para platicar precisamente de lo que está sucediendo por allá en el INE al consejero Martín Faz. Consejero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte y a través de ti a tu auditorio. Gracias, consejero. Pues hemos estado obviamente hablando de irregularidades, anomalías, etcétera, y entiendo también, te leía este fin de semana, parte de lo que se publicó, por ejemplo, en el diario Reforma, pues varias de las anomalías o irregularidades en la elección. ¿Qué destacarías, consejero, de lo que has visto? Bueno, pues que efectivamente la elección fue muy compleja, ¿no? Uh-huh. Para empezar, una reforma con muchas lagunas normativas, entonces un diseño constitucional y un diseño legal mal diseñado, de tal manera que tuvimos que hacer muchos ajustes para poder realizar una elección y aún con esos ajustes, pues la elección resultó muy compleja desde un punto de vista operativo para nosotros como instituto. Claro. Pero evidentemente esto también tuvo un impacto en la ciudadanía con una elección pues muy distinta de las elecciones a las que está acostumbrada la cultura electoral del mexicano y de las mexicanas. Y luego después la aparición de pues una serie de irregularidades que algunas creíamos pues hasta abiertamente desterradas, uh-huh. Y sin embargo aparecieron o reaparecieron algunas, se quitaron un buen número de casillas, en total 1,332 por distintos tipos de irregularidades, votaciones del 100 o más del 100%, boletas que no tenían dobleces, casillas zapato. Casilla Zapato, ejemplo, recuérdale a nuestro auditorio más joven qué significa Casilla Zapato, porque tú y yo sabemos. Pues sí, una Casilla Zapato es cuando todos los votos fueron por una sola persona o ya. Por, en este caso, como tú podías votar por muchas personas, no era una boleta, un voto como estamos acostumbrados, sino era una boleta 9 votos en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una Casilla Zapato es aquella en la que al menos uno de los 9 que ganó tuvo todos los votos, si no es que hasta 2 o hasta 3 o hasta los 9, ¿no? Claro. Entonces, estas casillas se bajaron
pero sin embargo, la aparición de este fenómeno nuevo de los acordeones, pues generó también una situación en la que pues hay una clara sombra respecto del voto libre y voluntario, porque pues digamos, los resultados son, pues es muy inverosímil que se hayan dado este tipo de resultados sin que hubiese habido una operación de esta naturaleza, porque pues hay hasta un 60% de coincidencias exactas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando había una serie de combinaciones superiores incluso al melate. En el caso de la Suprema Corte de Justicia. Sí, de veras, en serio. No, es que, pero está bueno decirlo así, porque de pronto, por eso me dio esta risa, porque claro, es que es una muy buena imagen la que nos pones, porque pues sí, las combinaciones eran muchísimas, ¿no? Muchísimas. Ahora, sobre lo que todo entiendo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en otras menos, pero sí. Lo que entiendo que hicieron ustedes, y eso es importante decirlo, lo que entiendo que hizo tu equipo, consejero, es que analizaron el comportamiento de votación de todas las casillas instaladas, ¿verdad? Ahora sí que no es esto nada Así más es. lo que sentiste y lo que viste pasar, sino hicieron el análisis de todas las casillas, ¿verdad? Sí, de todas las 84,266 en la base de datos del INE, que es pública, si tú entras a los cómputos, a la página del INE y te vas a los cómputos, ahí hay una base de datos que puedes bajar, es pública. Entonces lo que nosotros hicimos pues fue bajar esa base de datos y analizar casilla por casilla la frecuencia con la que habían quedado aquellos que aparecían en el acordeón, que fue el más del que más recibimos quejas, porque bueno, el INE recibió quejas de estos acordeones, tuvimos aproximadamente unas 50 quejas, y había un acordeón que es el que más veces el que más quejas había sobre él, por lo tanto es el acordeón pues que más se repartió. Y efectivamente hicimos un análisis, primero analizando cuántas eran las posibles combinaciones y cuál es la probabilidad de que estos resultados fueran tan cercanos a estos acordeones. Entonces, pues sacamos una serie de porcentajes, como por ejemplo, en el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, en el 51.55%, es decir, 43,231 casillas, resultaron ganadoras absolutas las 5 candidaturas para el Tribunal de Disciplina Judicial, o sea, en más de la mitad. Y ya si sumas en donde había no los 5, sino 4, era otro 27.21%, y si sumas donde había 3, que ya con eso tienes mayoría en el Tribunal de Disciplina Judicial, pues eso te da un 11% más, y al sumar todo te da que en el 90.39% de las casillas para el caso del Tribunal de Disciplina Judicial obtuvieron la mayoría de votos entre 3 y 5 candidaturas de dicho acordeón. Sí. O sea, aunque ahí las combinaciones eran muchísimo menores, ahí eran nada más 174,490 combinaciones, porque eran menos aspirantes, pero te digo, es como si la mitad de quienes participan en el melate le atinan. Sí, pues está caramba, ¿no? Cualquiera pensaría que hay un comportamiento que no se explica de manera aleatoria, sino que solo es posible mediante una acción orquestada y sistemática. Sí. Pero igual ocurrió en la Suprema Corte, quizás con otros porcentajes, porque ahí sí las combinaciones eran 7,468 millones de combinaciones. Wow. Y el melate solo tiene 32,468,000. Por eso te digo que está más fácil atinarle al melate. En el caso de la Suprema Corte. Sí, pues que nos distribuyan acordeones para el melate, mano, porque qué cosa esta que nos estás diciendo. Oye, pero a ver, bueno, además de felicidades por supuesto por este trabajo tan minucioso, consejero, pero digamos que la parte que termina preocupando, y lo comentaba yo la semana pasada también con un colega tuyo ahí del consejo, pues lo que termina preocupando es, bueno, pues sí, pero está pasando, digamos, o sea, ahora sí que está pasando, llegará al Tribunal Electoral, ya sabemos lo que pasa en el Tribunal Electoral, pero al final pues termina ganando él, bueno, pues ya que pase esta elección, ahora sí que haya sido como haya sido, y esa parte me parece muy preocupante por la afectación al instituto y a la democracia, ¿no? Consejero.
Pues sí, es que ocurran este tipo de cosas, pues sí, echan por la borda un trabajo de muchísimos años de confiabilidad en los procesos electorales y también del voto ciudadano, ¿no? De una cultura que también mal que bien se ha ido creando. Incluso yo me atrevería a decir que hay una cultura electoral. Por ejemplo, en esta ocasión tuvimos que modificar algunos procedimientos dada la complejidad de la elección, como fue el hecho de que ahora los cómputos se hicieron en los consejos distritales. Claro. Y eso lo extrañó la gente. O sea, la gente extrañó que no se pudieran hacer los cómputos en las casillas por la dificultad. Verdaderamente era muy difícil. Tendrían que haberle invertido los funcionarios de casilla, además de las 12 horas promedio que dura la jornada electoral, tendrían que haberle invertido 4 horas a cada cómputo de las 6 elecciones federales más las 3 que había en algunos lugares. En otros había 4, en otros había 5. Era invertible, además de esas 12 horas, 40 horas más. Entonces, estos cambios de procedimientos, dada la complejidad de la elección, pues también trajeron aparejado cambios en procedimientos. Y sí, efectivamente creo yo que yo espero, y lo he dicho con toda claridad, que espero que este proceso electoral no se constituya en un precedente para la realización de futuras elecciones, no solo las del Poder Judicial, sino del modelo electoral mismo que nos ha costado tantas décadas de construcción. De ser así, se colocaría en alto riesgo la integridad electoral del sistema. Sí creo que hay que hacer una buena revisión de lo ocurrido y, por supuesto, también en el caso del diseño legal, pues yo creo que el Congreso tendrá también que tomar cartas en el asunto. Nosotros haremos llegar en su momento al Congreso pues una serie de observaciones sobre el proceso y bueno, sí hay que porque no, yo sí creo que no puede ser un precedente esta elección. Sí, y la verdad es que, porque aquí hay algunas personas que me escriben, me dicen, ya hombre, ya dejen de hablar de eso, ya pasó a lo que sigue. Pues es que primero no ha pasado, porque además sé que siguen ustedes todavía discutiendo un montón de cosas, que si el promedio, que si se redondea para arriba o para abajo, en jueces, magistrados, en fin, todo lo que sigue sucediendo, que también es francamente lamentable que el INE tenga que estar revisando los promedios de los que ganaron, pero la otra es las afectaciones, consejero, es decir, aunque ya haya sucedido el proceso electoral, pues no podemos simplemente decir borrón y cuenta nueva o pasemos la hoja, ¿no? Pues te digo, hay que hacer una revisión profunda del diseño tanto constitucional como legal de la reforma y también de los efectos operativos en el modelo electoral, mismo al que estamos pues ya acostumbrados y para el cual pues el Instituto Nacional Electoral ha desplegado esfuerzos institucionales durante muchísimo tiempo. Entonces sí tenemos que hacer una revisión profunda del tema y bueno, pues hacer algo al respecto, porque sí va a ser muy complejo si para el 2027 tenemos otra vez un proceso de esta naturaleza junto con las elecciones intermedias, ¿no? Realmente va a ser mucho más complejo de lo que fue ahora, que ya fue suficientemente complejo. Ay, bueno, de verdad, qué buena imagen nos compartiste para compararlo con el Melate. Creo que ahora sí me queda más claro todavía lo que estamos viviendo. Y bueno, pues si ahí tienen un acordeón para el Melate, rólenlo aunque sea. Pero bueno, gracias, consejero, por estos minutos. Un gusto y seguimos en contacto. Gracias, hasta luego. Es Martín Faz, consejero del Instituto Nacional Electoral. Ahora sí que así las cosas. Por aquí me escribe Ana Páez, dice, a mi novio le da mucha risa cuando dice así las cosas. Estoy pensando en hacer un juego de shot de cafecito cada que lo digas. Me parece muy bien. Ahora sí que así las cosas, para que empiecen con ello. Y bueno, pues aquí también nos están diciendo que llueve fuerte en Tlalpan, pero fuerte. Sí, ha estado lloviendo, híjole, desde hace ya varios días y por lo menos pinta para que siga lloviendo un montón de días más, o eso dice la chunchecilla del clima, que va a estar lloviendo todavía más. En fin, así las cosas. Esta mañanita, como les dije, comenzó la conferencia de todas las mañanas de la presidenta. Por ahí se habló de temas educativos, a ver si mañana podemos retomar todo lo que está diciendo Mario Delgado, el secretario de Educación Pública, desde la conferencia mañanera. Ahorita está respondiendo algunas preguntas
Y nada más quería destacar en algunos diarios de circulación nacional, de manera muy particular en el Universal, esto que sucedió ayer. Forman bandera LGBT más gigante. La mañana de ayer domingo, en el Zócalo capitalino, poco más de 6,000 personas de la diversidad sexual y aliados formaron una bandera LGBTTIQ+, con sombrillas que abarcó toda la plancha. La jefa de gobierno, Clara Brugada, participó y dijo que la Ciudad de México es y seguirá siendo la capital de los derechos y las libertades. Se ve bonita la fotografía. Esta imagen hoy está destacada en algunos medios. Este fin de semana, ¿no? Es la Marcha del Orgullo aquí en la Ciudad de México. El sábado es la Marcha del Orgullo aquí en la Ciudad de México, que seguramente pues tendrá una convocatoria amplísima. Cada año hay más gente, a pesar de las lluvias, cada año hay más personas por allá. Bueno, así las cosas, señoras y señores. Nosotros nos vamos al corte, bailando y cantando, que siempre suena un poquito mejor. ¡Vámonos! Son las 8 de la mañana con 39 minutos y ya les decía que hoy tenemos un programa con voces diferentes para tratar de dimensionar lo que está sucediendo o lo que implica esto que sucedió el fin de semana, este ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán. Ahora sí que combinado con todo lo que viene sucediendo desde hace tiempo atrás, los propios ataques entre Irán e Israel, lo que Israel está haciéndole a Gaza, en fin, Ucrania sin lugar a dudas, una buena parte del mundo muy sacudido. Y ya teníamos hoy temprano la voz de Moisés Naim en esta lectura un poco global, desde la mirada también latinoamericana. Nos fuimos también a Washington con nuestro corresponsal Armando Guzmán, pues un poco para tratar de entender cómo se está leyendo allá desde Estados Unidos esto, y me da muchísimo gusto saludar en la línea a alguien a quien leo con muchísima frecuencia. Además tengo en mis manos su libro La Era de la Revancha, pero que además es un gran articulista en el diario El País, y me refiero a Andrea Rizzi. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti. Buenos días, Gabriela. Estoy muy bien y encantado de poder conversar contigo. No, hombre, yo feliz de la vida. Ya hablaremos en algún momento de este libro extraordinario, La Era de la Revancha, Andrea, pero pues te he estado leyendo también respecto, ahora sí que la lectura un poco desde Europa, y el día de ayer publicabas un texto que dice: ¿qué significa para el mundo el temerario ataque de Trump a Irán? Y pues eso, me gustaría que nos compartieras un poco tu reflexión, Andrea. Sí, yo creo que estamos en un momento de enormes turbulencias globales en el cual distintas potencias están impugnando el viejo orden y el país que lo construyó, Estados Unidos, se retira de él. Y dentro de ese marco tenemos esta sacudida de Irán que es, yo creo, grave y que entraña muchos riesgos de distinta índole. Naturalmente ahora todo depende de la decisión que tomen en Teherán. Los líderes del régimen pueden optar por distintas vías, podrían ir por una respuesta maximalista al ataque que han sufrido a las instalaciones del programa nuclear, instalaciones misilísticas, como por ejemplo bloqueando el estrecho de Hormuz, que sería evidentemente un hecho con consecuencias devastadoras en el mercado del petróleo, inflación y todo lo que esto significa. Podrían optar por otras respuestas, golpear intereses y bases de Estados Unidos en la región, que tiene muchos, o podrían optar por respuestas híbridas. Pienso, por ejemplo, en acciones de terrorismo que puedan, como se dice en jerga, ofrecer una plausible denegabilidad de la autoría, o acciones de ciberataques, por ejemplo. Claro. Estarán calculando. Creo que su intención es intentar responder como para defender un malentendido honor, pero al mismo tiempo no alimentar una espiral de violencia en la que tienen mucho que perder, incluso un posible colapso del régimen, que a su vez generaría otra serie de consecuencias muy graves, con profundas turbulencias internas, tal vez un conflicto, una partición del país que desde Israel se desea, claro, como ha quedado claro en algunos editoriales. Sí, y ahorita decías esto de, digamos, el viejo orden que está terminando y que el gran impulsor de este viejo orden pues está jugando un papel importante en cambiarlo, en destrozarlo, en transformarlo, y me refiero a Estados Unidos. Y decías precisamente eso: ¿qué significa para el mundo el temerario ataque de Trump a Irán? Tú que estás ahora sí que un poco en el corazón de Europa, Andrea, ¿cómo lees esto de un viejo régimen que termina frente a algo que todavía no sabemos cómo aprehender?
Sí, para Europa esto es un drama, porque los países europeos y el proyecto de integración que la Unión Europea representa contaba precisamente con un orden multilateral de instituciones compartidas y de reglas. Contaba con ello para desplegar su potencial y trataba de contribuir a su construcción. Pero el mundo al que vamos es uno completamente diferente. Es un mundo de imperialismos desatados, de autoritarismos, de nacionalismos. Es un mundo de recurso a la fuerza, como lo vemos ahora en Irán o desde hace años en Ucrania y en otras partes, en Gaza. Es un mundo de recurso fácil a la fuerza para avanzar los intereses. En este mundo, los países europeos y la Unión Europea en su conjunto están bastante perdidos. Hemos tenido un episodio emblemático. Pocas horas antes de que Trump ordenara el ataque, 3 destacados países europeos estaban intentando promover una solución diplomática. Esto es un episodio que deja evidente la escasa influencia que tiene Europa con su anhelo de soluciones negociadas a los problemas, de reglas, de comercio. Todo esto se está viniendo abajo a velocidad descomunal y Europa no está bien preparada para adaptarse a este nuevo mundo porque pese a los avances sigue teniendo divisiones internas, una fragmentación que le impiden hablar con una voz única en el mundo y completar la unión que le daría la fuerza necesaria para responder y para no ser dependiente. Por ejemplo, en el mercado financiero, que está tan fragmentado que los ahorros europeos se van a Estados Unidos. Y ese dinero, en vez de alimentar empresas y tecnologías europeas, dan impulso a empresas y tecnologías estadounidenses. Y así somos dependientes, frágiles y poco influyentes. Uf, qué dato, ¿eh? Y esto que nos estás dando, por supuesto. Y fíjate, ahorita que te escucho, Andrea, ¿se da cuenta Europa de que se está volviendo irrelevante en este sentido? Y pienso, es decir, los propios liderazgos, ¿no? Porque uno de pronto escucha algunos de los liderazgos europeos y parecieran un poco más entrampados en seguir siendo lo que son y no necesariamente en una reconfiguración de su propia voz. Sé que arranca también la cumbre de la OTAN el día de mañana, pero no sé si Europa está quedando atrapada, pues digamos, en su propia incapacidad de moverse, ¿no? Creo que tienes razón cuando señalas esto. Creo que está quedando atrapada. La cumbre de la OTAN que mencionas es un ejemplo bastante claro. La cumbre de la OTAN, los europeos no han sido capaces de formular una posición común para abordar esta reunión tan importante. Por supuesto, los europeos no tienen interés en que Estados Unidos salga de la OTAN. Necesitan tiempo para construir una defensa común realmente eficaz y disuasoria, porque gastan bastante dinero, pero les falta todos los mecanismos de cooperación, la inteligencia, los satélites, los enablers, que se dice en inglés, no tienen una capacidad operativa. Entonces necesitan tiempo para formularla, pero van a un paso francamente lento, casi imperceptible. Y en la cumbre de la OTAN no han logrado forjar una posición común y en ese sentido bailan un poco al compás que marca Trump. Es uno de muchos episodios. ¿Te interesó el dato anterior? Te lo puedo cuantificar. Son 300.000 millones de euros que cada año salen del mercado financiero europeo y van al estadounidense, porque es un mercado de capitales mucho más atractivo. Esos ahorros europeos salen y entonces impiden ese desarrollo tecnológico y de empresas que podrían, con capacidad manufacturera, dotar a Europa de ese músculo y de esa fortaleza que se requiere en este mundo para seguir siendo pacifistas, que queremos seguirlo siendo. Pero el pacifismo hoy significa también, me temo, tener una cierta capacidad disuasoria frente a otros que han demostrado que pacifistas no son. Sí. Y Europa no está allí porque hay esas fragmentaciones en muchos ámbitos que nos impiden avanzar unidos, que es la manera realmente para no ser dependientes o incluso avasallados en este mundo. Creo que Europa corre ese riesgo.
Y ahorita que seguía tu argumentación, Andrea, estaba pensando, bueno, ¿quiénes son hoy disuasorios? América Latina obviamente no. Nosotros prácticamente no tenemos un peso en ese sentido, ya hace tiempo, ¿no? Pero no tenemos ese peso, lo que nos estás diciendo de Europa. Y bueno, podríamos voltear a ver obviamente China, podríamos voltear a ver lo que pasa Rusia y demás asuntos, pero un poco, digamos, estos imperialismos desatados de los que hablabas, pues se enfrentan justamente porque hay un mundo en donde pues lo disuasorio todavía no sabemos dónde está, ¿no? Eso es, no sabemos dónde está y eso es un peligro bastante grande. Yo recientemente estuve en Viena, que es la sede del Organismo Internacional de la Energía Atómica, y tuve posibilidad de preguntarle al director general de esa institución, el argentino Rafael Mariano Grossi, y le pregunté, ¿teme usted que en este nuevo escenario de orden que se deshace y de recurso a la violencia pueda espolearse una carrera armamentística nuclear? Precisamente porque algunos podrían pensar que esa es la clave de la disuasión. Y él se mostró muy preocupado, me contestó con un sí enfático, respondió con un sí muy enfático a mi pregunta, y creo que el riesgo es ese. Todo el mundo observa que Corea del Norte, que tiene una bomba nuclear fabricada en secreto, pues no es objeto de ataque. En cambio, Ucrania, que cedió voluntariamente las armas nucleares de las cuales disponía como herencia de la Unión Soviética, en el 94 las entregó a cambio de firmar un memorándum en el que se le garantizaba que no sería atacada, que sería protegida. Nada de eso ha pasado. Las bombas las entregó y luego fue invadida. Y ahora lo que ocurre en Irán tal vez en un primer momento contribuya a retrasar la voluntad, el proyecto nuclear de Irán, pero tal vez a medio y largo plazo acabe fortaleciendo el instinto de los mismos iraníes y de otros a dotarse de ese arma, entendiéndolo como el único elemento realmente disuasorio frente al uso de la fuerza por parte de potencias desatadas, con lo cual uno de los riesgos posibles es ese, a medio y largo plazo, una proliferación nuclear bastante inquietante. Sí, bastante inquietante, sin lugar a dudas. Andrea, gracias por estos minutos y sé que estarás en México por ahí de septiembre, a ver si podemos también conversar y también de este libro tuyo, La Era de la Revancha. Te mando un abrazo, Andrea, gracias. Gracias a ti, un placer conversar contigo y gracias por las buenas palabras sobre el libro. Gracias, es Andrea Rizzi, es articulista del País, extraordinario articulista en el País, y además este libro, La Era de la Revancha, me parece importante también esta lectura desde Europa. Ya escucharon hoy tempranito Washington, tuvimos la lectura de Washington, tuvimos la lectura también con la mirada latinoamericana y global de Moisés Naim, ahorita Andrea Rizzi, y por supuesto vamos a cerrar el programa con la participación, como todos los lunes, de Mauricio Meshulam. La presidenta ya se refirió también a lo que está pasando en Oriente Medio y por supuesto se los voy a contar ahora cuando regresemos por ahí de las 9 de la mañana. Nos vamos a ir al corte y volvemos con Francisco Javier González, su comentario editorial deportivo, futbolero este fin de semana, sin lugar a dudas. ¡Vámonos! 9 de la mañana con 6 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, a las 8, a las 9, a las 10, hoy que es lunes 23 de junio del 2025 y gracias querido Francisco Javier González, ahora sí que así estuvo el fin de semana futbolero, aquí les traemos por supuesto toda la información y gracias a toda la gente que nos ha estado escríbele, que te escribe desde muy tempranito, hoy un día muy lluvioso con muchísimo tránsito, por supuesto en una buena parte de la ciudad y ahorita les tendremos la actualización precisamente de las vialidades porque vaya que ha estado lloviendo en serio y sigue lloviendo en una muy buena parte de este país y sobre todo aquí también de la ciudad y de algunos estados vecinos aquí a la Ciudad de México. Así las cosas esta mañanita, ya saben que nos pueden escribir a través de todas nuestras redes sociales, @así las cosas W, @W Radio México. Por acá, mi querida Miriam Bertrand, gracias por tu comentario sobre Europa, muchísimas gracias. Silvia Arevalo diciendo, en Polanco también sigue lloviendo, sí está lloviendo en una buena parte de la ciudad, la verdad. También por acá Eduardo Escalante dice, no entiendo por qué con esta investigación, la del consejero Faz respecto a las irregularidades en la elección judicial, dice, ¿por qué fue declarada como válida?
pues ya lo explicamos aquí la semana pasada, pues porque votaron a favor la mayoría de los consejeros, pues básicamente por eso. O sea, creo que hay suficientes elementos para no haberla declarado válida, pero bueno, pues así las cosas. Gracias, Eduardo Escalante. Mi querido Carlos Tomasini también anda aquí diciendo: con estas lluvias el verano chilango empezó muy a lo verano chilango. Cierto, empezó el verano el viernes, ¿no? El viernes en la nochecita, si mal no recuerdo, empezó el verano, y ya saben que aquí en la Ciudad de México los veranos suelen ser fríos y lluviosos, a diferencia de la primavera, donde hace un calor tremendo. Y bueno, por acá también nos llama Pablo Ángeles por teléfono, dice: un amplio reconocimiento para los consejeros electorales por defender la democracia. Dice: no están solos, habemos ciudadanos al pendiente de su gestión. Muchísimas gracias también por tu comentario. Y por acá en ¿cómo se llama? En WhatsApp nos han preguntado mucho si no estamos en TuneIn Radio, en esta aplicación. Ahorita creo que no, estamos fuera de esa aplicación en estos momentos. Nos escribe aquí Jonathan Mendizábal desde Cuernavaca. Estamos fuera de ahí, pero bueno, nos pueden escuchar a través de la aplicación de W Radio, por supuesto, W Radio México, recuerden, y también nos pueden escuchar a través de, por cierto, estamos en TikTok. Estamos en vivo en X, en TikTok y YouTube de W Radio. Ahí también el programa se transmite ya completamente en vivo, así que por ahí también le pueden echar una escuchadita. Dice por acá Alberto Hernández: saludos, muy buenos días y muy buena música. Saludos desde Tlaxcala, saludos también para ti. Así que así las cosas esta mañanita. Aquí también alguien nos dice, dice Ade Martínez: yo fui de las 3 personas que fueron al concierto de MC Hammer, porque me regalaron los boletos. Abrazos a todo el equipo. Bueno, pues con MC Hammer estamos arrancando la hora de las 9, un poco para relajar, porque vaya que hemos tenido muchísima información, y ahorita tendremos, por supuesto, mucha información más en la hora que sigue. Vamos a hablar de la censura que está tratando de pues acomodarse en una buena parte del país. De eso vamos a estar hablando. También hoy es día de Ernesto Núñez, nuestro explicador político, que trae por ahí un buen chisme, análisis, pero chisme. Y por supuesto cerraremos el programa con Mauricio Mechulam. Así que sin más, señoras y señores, a esta hora ya solamente una agüita muy fría, y con esto que suena a otras épocas, arrancamos. ¡Súbele! 9 de la mañana con 12 minutos. Rápidamente, mi querido David Sánchez, que le mando beso, abrazo y arrumacos, dice: si aparecen en TuneIn, dice, yo ahí lo pongo en la tele, gracias. También nos dice Jimena Gadea: sí está W Radio en TuneIn, cuando lo pongo en Google Home, ahí lo escucho. Así que sí andamos por ahí, también en X. Tal vez, bueno, por ahí hay algún ajuste que hay que hacer, pero sí, ahí estamos escuchándonos también a través de todas estas plataformas. Bueno, los sonidos de la noticia con los que estamos arrancando a la hora, ya actualizados, por supuesto, con mucho de lo que hemos tenido el día de hoy. La voz de Moisés Naim, escritor y periodista esta mañana, bueno, y un analista muy importante de lo global. Dice, él fue ministro de Fomento de Venezuela, director del Banco Central de Venezuela, director ejecutivo del Banco Mundial. Hoy en entrevista tempranito aquí conmigo, hablando de lo que le provoca, digamos, este ataque de Estados Unidos a Irán. Dice: sorpresa y ansiedad. Esas fueron las dos cosas que dijo. Vale mucho la pena que escuchen, y ya deben estar en nuestras plataformas digitales, la participación de nuestro corresponsal esta mañana, nuestro corresponsal en Washington, Armando Guzmán, cómo se lee desde Estados Unidos el ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán. Después el análisis de Moisés Naim, y después también hace un rato del articulista periodista Andrea Rizzi desde Europa, cómo se está leyendo. Ya les decíamos, al rato vamos a cerrar con Mauricio Mechulam. Escuchaban ustedes aquí también la voz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un mensaje desde la Casa Blanca la noche del sábado tras este ataque a Irán, en donde dice que destruyeron con ataques de precisión las 3 instalaciones claves en el régimen iraní, y habló también de que este régimen es el estado patrocinador del terrorismo número 1 del mundo. La presidenta de México también ya se refirió a esto que está pasando allá en Oriente Medio, y esto fue lo que dijo. Que condenamos la agresión, y también dije que México tiene una política exterior muy definida, más allá de la opinión de la presidenta. Y nosotros tenemos que ceñirnos a la política exterior establecida en la Constitución. Esa política exterior tiene principios básicos. Todos los presidentes de México, desde el presidente López Obrador hasta, si nos vamos para atrás,
tienen que ceñirse a una política exterior. Hay algunos que han sido más entreguistas que otros, y en nuestro caso siempre vamos a defender nuestra soberanía. Pero el marco de actuación de la Presidenta de México tiene que ver con la Constitución de la República, la autodeterminación de los pueblos. No sé por qué no solidarizarse con el Hemos pueblo hablado palestino. siempre de que México, ¿por qué no? Hemos hablado siempre de que México ha reconocido y seguirá reconociendo dos estados, el Estado palestino y el Estado de Israel. México reconoce a los dos estados y ha pugnado en Naciones Unidas, no de ahora, sino de hace muchos años, porque se reconozcan los dos estados. También hemos condenado agresiones a población civil y siempre lo vamos a hacer. ¿En qué marco nos movemos? En el marco del artículo 89, con particularmente el inciso 10. Todos los presidentes de México, todos, tienen que conducirse bajo esa doctrina. Bueno, pues esto fue lo que dijo la presidenta esta mañana respecto a lo que está sucediendo por allá en Oriente Medio y también, bueno, pues cuál ha sido la reacción de México, la respuesta de nuestro país ante todo lo que está sucediendo. Y sí, uno de repente esperaría que hubiese reacciones un poco más fuertes, sobre todo en el caso de Palestina, pero bueno, pues es lo que dice la presidenta y se refiere a los principios, dice ella, de política exterior de nuestro país. Y bueno, después escuchaban ustedes además en estos sonidos de la noticia también pues lo que está pasando en el legislativo. Hoy ya les decíamos, está arrancando el periodo extraordinario en el Poder Legislativo. Vamos a ver qué es lo que traen. Arranca el día de hoy y ya estaremos, por supuesto, revisando a ver cuáles van a ser los temas que traen. Escuchaban la voz también de Mario Delgado, el titular de la Secretaría de Educación Pública. Hoy en la mañana dio a conocer el decreto que reemplazará a UCICAM. Dice que va a mejorar la movilidad docente, permitirá a maestros elegir su comunidad. Eso lo vamos a revisar, a ver si nos da la vida el día de mañana con el especialista en temas educativos, Marco Fernández. Y luego, bueno, la voz de Federico Doring, diputado del PAN. Lo que buscan, dicen ellos, es la remoción del presidente del Senado, de Gerardo Fernández Noroña, y después un sonido de estas inundaciones tremendas el día de ayer en Naucalpan, sobre todo en el Estado de México, que de verdad las fotografías son muy, muy, muy impresionantes. Y hoy en la mañana, hablando también de temas nacionales, pude platicar con el consejero electoral Martín Faz. Lo que hicieron fue revisar, él y su equipo revisaron, pues ahora sí que el comportamiento del voto en todas las casillas de la elección al Poder Judicial. Y es muy impresionante lo que encontraron en términos de coincidencia, el porcentaje de coincidencia de los votos con los acordeones y particularmente con uno de los acordeones que más se repartió. Y bueno, pues hizo por ahí un comparativo con el melate que me llamó muchísimo la atención. Muy buena conversación con Martín Faz y esto es parte de lo que me dijo esta mañana. Y al sumar todo te da que en el 90.39% de las casillas para el caso del Tribunal de Disciplina Judicial obtuvieron la mayoría de votos entre 3 y 5 candidaturas de dicho acordeón. Sí. O sea, aunque ahí las combinaciones eran muchísimo menores, ahí eran nada más 174,490 combinaciones, porque eran menos aspirantes, pero te digo, es como si la mitad de quienes participan en el melate le atinan. Sí, pues está caramba, ¿no? Sí, cualquiera pensaría que hay un comportamiento que no se explica de manera aleatoria, sino que solo es posible mediante una acción orquestada y sistemática. Sí. Pero igual ocurrió en la Suprema Corte, quizás con otros porcentajes, porque ahí sí las combinaciones eran 7,468 millones de combinaciones. Wow. Y el melate solo tiene 32,468,000. Por eso te digo que está más fácil atinarle al melate. En el caso de la Suprema Corte. Está más fácil atinarle al melate. Ahora sí que así las cosas esta mañanita. Y bueno, pues, en fin, gracias. Mucha gente compartiéndonos por acá que sigue llueve, que te llueve, que te llueve, que te llueve. Ahorita, por supuesto, Víctor Sandoval, cuéntanos qué está pasando en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor. Sí, Gaby, sigue lloviendo en diferentes zonas, siempre después de las 9 se baja más la carga vehicular en diferentes puntos, pero prácticamente seguimos igual, viaducto detenido en las dos direcciones, esto desde la zona de Tlalpan hasta el anillo periférico, y para quien va en dirección al aeropuerto, partiendo de lo que es la vía Cuauhtémoc hasta viaducto Río de la Piedad, hacia Zaragoza, hacia la terminal aérea, detenida la circulación. En algunos puntos, como el paso a desnivel de Tlalpan, de Añil, de cerca de Boulevard Puerto Aéreo, encharcamientos, y sobre todo también en laterales de algunos tramos Zaragoza, al poniente Miguel Hidalgo,
Coajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, sigue lloviendo muy fuerte, así que manejar precaución. Nieblas que se reportan en la México-Cuernavaca en diferentes tramos, en la México-Puebla y en la México-Toluca, desde la zona del desierto de Nubiones hasta prácticamente Lerma y la ciudad de Toluca, mucha niebla. Manejar con precaución, Gaby, sigue lloviendo. Sí, sigue lloviendo. Gracias, Víctor Sandoval. Sigue lloviendo de verdad, a manejar con muchísima precaución y pinta para seguir lloviendo todavía en los próximos días. Bueno, en la conferencia matutina, por cierto, están presentando una especie de perfil de Carlos Monsiváis. Ya estaremos hablando también de ello aquí en estos micrófonos. Bueno, hemos estado hablando de lo que está pasando en una buena parte del país. Decía yo, vientos de censura en algunos estados. ¿Se acuerdan que nos fuimos a Puebla con esta ley censura que decían que si alguien comete ciberasedio, que es de manera constante y reiterada estar insultando, atacando a otra persona a través de redes sociales, pues podría tener hasta pena de cárcel, ¿no? Y cuando yo hablaba de ello con la diputada que lo propuso y le preguntaba yo, pero a ver, ¿qué es ciberasedio? ¿Qué es constante? ¿A qué se refieren? Bueno, pues ahí se hicieron medio bolas, se dijeron que sí tenía que ver con cuidar a los niños y a las niñas, pero nunca quedó claro. Después lo que está pasando por allá en Campeche entre la gobernadora y un periodista y un medio al que mandó silenciar literalmente, y al periodista le prohíben ejercer el periodismo en los próximos años, también en algunos estados del norte del país. Y luego estos casos que tienen que ver con el Tribunal Electoral y con personas que se han manifestado a través de redes sociales, pues en contra de alguna candidata o candidato en su momento a la elección al Poder Judicial, sobre todo mujeres. Y este fin de semana la abogada Melissa Ayala, maestra en Derecho por la Escuela de Harvard, abogada feminista, escribías, Melissa querida, un artículo muy interesante en El Universal donde explicabas todo esto. Melissa, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Hola Gaby, pues aquí con la lluvia, pero contenta de poder platicar de este tema contigo y tu auditorio. Sí, a mí también me da mucho gusto platicar contigo de este tema. Querida Melissa, pues a ver, cuéntanos, ¿de qué estamos hablando en este tema, el Tribunal Electoral y la red Twitter o X? Mira, a ver, una mujer, tuiteó que así estaría el berrinche de un diputado federal para que incluyeran a su esposa, que tuvieron, y esto lo estoy diciendo de manera literal, ¿no? Que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. 0 pruebas y 0 dudas. Eso puso la tuitera. ¿Qué ocurre? La candidata presenta una queja por violencia política en razón de género en contra de esta tuitera, señalando pues que este tuit encuadraba como violencia política en razón de género el artículo 20 bis de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, habla de la violencia política en razón de género y también la LEGIPE, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Se inicia todo el proceso para determinar si efectivamente este tuit es violencia por razón de género, y el asunto termina en la sala superior. Y aquí me parece que es bien importante entender qué fue lo que pasó en la sala superior. ¿Por qué? Porque en la sala superior el asunto se le pasa o se le turna al magistrado Reyes Rodríguez. Y en el proyecto que él pone a consideración y a discusión de sus colegas, señalaba que no había violencia política en razón de género. ¿Por qué? Porque lo que él decía en este proyecto, él sostenía que era la tuitera lo que estaba haciendo era señalar malas prácticas y nepotismo, ¿no? Entonces lo que él decía, no, pues aquí es una tuitera, una persona que dice que está denunciando que existe nepotismo, no existen elementos de género para que podamos argumentar que que hay violencia política en razón de género, ¿no? Pero ¿qué pasa? En esta sesión únicamente habían 4 magistradas y magistrados. Okay. Entonces, el magistrado Reyes Rodríguez y la magistrada Yanino Tálora se quedan con este proyecto y dicen no hay violencia política en razón de género. Sin embargo, los otros dos, la otra magistrada y el otro magistrado, señalan que no, que efectivamente sí hay violencia política en razón de género. ¿Y qué ocurre? Como hay un empate en este asunto, lo que ocurre es que la magistrada presidenta tiene voto de calidad, y entonces es por lo que se tiene la postura de que sí hay violencia política en razón de género. Ahora, ¿por qué a mí me preocupa este precedente? La candidata tenía todo su derecho a presentar su queja para señalar que esto era violencia política en razón de género. El problema aquí es el Tribunal Electoral
al emitir este tipo de pronunciamientos, porque una echa para atrás, o más bien obvia todos los precedentes emitidos previamente en donde se han señalado cuáles son los elementos necesarios para que se actualice la violencia política en razón de género, ¿no? Y a mí eso es lo que me preocupa. ¿En qué momento, como abogadas, como abogados, nosotras siempre le decimos a nuestros clientes que el precedente ata a las autoridades jurisdiccionales? Entonces, las sentencias que se emiten tienen que estar basadas y tienen que ser coherentes y congruentes con los precedentes que ya han emitido esas mismas autoridades. Y en este caso en particular, se señala que por haber mencionado el tema del matrimonio, entonces ya hay violencia política en razón de género, y las sanciones que se le imponen a la tuitera, pues son bastante, ¿cómo decirlas? Desproporcionadas. A ver, y ahorita vamos a entrar precisamente al tema de las sanciones, pero sí, me parece fundamental. Es decir, es una tuitera que se presenta como ama de casa, por cierto, y bueno, también es activista, pero bueno, finalmente es una tuitera que escribe esto, y se refiere que además, bueno, pues esta candidata es esposa, por cierto, de Gutiérrez Luna, que sabemos pues es un legislador, digamos, destacado para Morena. Entonces, bueno, digamos, ahí hay como todo este contexto que también no podemos olvidar. Pero entonces ella dice esto, que finalmente es por el parentesco, digamos, por el marido por el que ella llega a esta candidatura. Como tú dices, Melissa, digamos, la candidata podía haber presentado, tenía el derecho a presentar la queja que quisiera. Aquí el tema es el Tribunal Electoral y las sanciones. ¿Cuáles son las sanciones, Melissa? Pues en primer lugar a ella se le señala que va a estar inscrita en el padrón de personas que cometieron violencia política en razón de género, pero además se le obliga a que tiene que pedir disculpas, si no estoy mal, 30 veces. Sí, 30 días, ¿no? Seguidos. 30 días seguidos, sí. y de manera pública, ¿no? Entonces, de nuevo me parece que estamos regresando a este ejemplo en donde la ciudadanía tiene que también pedir disculpas a las autoridades o a las personas que ejercen el poder. Y a mí, de nuevo, algo que me preocupa mucho es que a través de este mecanismo de violencia política en razón de género, entonces ahora las autoridades van a poder pasarse los límites que se han establecido por parte de tanto la Suprema Corte en materia de libertad de expresión, ¿no? Sabemos que cuando tú ostentas un cargo público, eres una servidora pública, pues el umbral de la crítica a la que tienes que aguantar, por decirlo de alguna forma, es superior al que cualquier otra persona ciudadana tiene que tolerar, ¿no? Sí. Entonces, si ahora se encuadra en violencia política en razón de género, pues aparentemente, pues podrías saltarte estas trabas o no trabas, sino estos parámetros ya señalados tanto por la Corte Interamericana como por las salas de la Suprema Corte. Sí, y está también el caso, este es uno de los casos, sí, imagínense, los que nos están escuchando, imagínense, 30 días tienen que seguidos ofrecer disculpas, ¿no? Sí, perdón, 30 días de manera pública. Sí. Es ridículo, es como decía yo, como cuando este ciudadano le tiene que ofrecer una disculpa pública a Gerardo Fernández Noroña y en el Senado. Yo decía, bueno, ¿qué sigue, no? O sea, latigazos a quienes se porten mal, de verdad me parece terrible. Y está el caso también de Laisha Wilkins, de esta actriz, productora, que en realidad comenta un tuit que sale de la cuenta en redes sociales de Carmen Aristegui, en donde hablan de Dora la censuradora, es decir, una candidata a ministra de la Corte, que Dora, y no me acuerdo cómo se llamaba, cómo se decía ella a sí misma, pero bueno, le ponen Dora la transformadora. La transformadora, luego Dora la censuradora, y Laisha Wilkins contesta y dice Dora la censuradora, ja, 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 y luego también van sobre ella, Melissa. Sí, aquí creo que es un caso un poco distinto, porque aquí apenas se está iniciando el proceso, ¿no? El INE le requiere a Laisha que señale si alguien le pagó por haber tuiteado esto, si había sido indicado si le había pedido a algún partido político que lo hiciera. A ver, yo creo que es muy importante señalar que si una persona que está aspirando a un cargo público inicia una queja por violencia política en razón de género, es obligación de las autoridades el realizar todas las investigaciones, ¿no? Y me parece que ahí es en el caso en el que está ahorita en estos momentos Laisha. Pero de nuevo, lo preocupante es el haber tenido ya un precedente en donde se señala que el mofarse o el
hacer este tipo de tweets irónicos criticando a alguien puede llegar a constituir violencia política en razón de género. Entonces, por eso me parecía tan importante pues el decir, el problema no es que la candidata se haya quejado, el problema es los argumentos que ahora se están utilizando para hablar de violencia política en razón de género, cuando sabemos que en nuestro país esto es un problema enorme, ¿no? En donde en muchas ocasiones a las mujeres no se les permite ejercer sus cargos a los que fueron electas, en donde en muchas ocasiones hemos visto que las mujeres candidatas llegan a sufrir violencia únicamente por ser mujeres. Entonces, mi llamado sería ¿no? A no quitarle el significado a lo que es la violencia política en razón de género, y que tantas mujeres atrás de nosotras, nuestras ancestras que tanto buscaron que las mujeres pudiéramos llegar a los puestos de poder, pues echar para atrás esto mediante este tipo de precedentes. Sí, pues sí, y por eso me pareció muy importante detenernos contigo. Ya esta candidata en su momento sacó este fin de semana en sus redes un rollo de decir, no, pues yo no quiero que se disculpe conmigo, ahora sí que le perdono que se tengan que disculpar conmigo, y todo eso también termina enredando más, pero como tú dices, el tema está sobre todo en el Tribunal Electoral, y ahí están las alertas puestas. Gracias, querida Melissa, te mando un abrazote. Que tengan un bonito día y mucho cuidado con la lluvia y el tráfico. Sí, está tremendo. Luego. Gracias, es Melissa ya la abogada en esto, en fin de semana, que pasó este fin de semana, digamos, fue más explícito este fin de semana, pero ya viene de algunos días atrás. Ya les digo, hay como ganas de censurar, ¿no? De quitarle a la gente, pues, el espacio. Miren, yo soy la primera en decir, yo de hecho ya cada vez soy menos activa en redes sociales, pues porque la banda sí está muy enloquecida. Y luego pone uno algo y a los 5 minutos pues te cae encima una cantidad de mierda que sí es horrible, lo digo honestamente. Entonces ya hace rato que pongo pocas cosas en redes sociales, y sí pongo cosas como más informativas, pero no me engancho, digamos, ya en discusiones porque no hay forma de hacerlo. Entonces sí, a mí me encantaría un discurso mucho más civilizado, un discurso más civil en redes sociales, en donde podamos estar simplemente conviviendo, incluso en desacuerdo, pero sin tanto insulto. Ahora, habiendo dicho esto, también asumo que si yo soy una figura pública, si alguien es un legislador, un gobernante, un candidato, no sé qué, pues se acota muchísimo más, digamos, lo que podría o no afectarte, porque eres una figura pública. Esto no significa otra vez que podamos insultar a diestra y siniestra, no sé qué, y obviamente hay límites, ¿no? Una cosa son amenazas de muerte, otra cosa es estar, digamos, en la crítica abierta. Y se puede, vuelvo a decir, acotar, porque la libertad de expresión, como cualquier derecho, no es absoluto. Por supuesto hay límites a la misma, pero ya llegar a estos extremos de te tienes que disculpar 30 días seguidos por lo que pusiste en contra de una persona, porque la señalas que en realidad llega ahí porque es esposa de quien es esposa, híjole, mano, pues la verdad es que ahí sí creo que estamos ya llegando a extremos que son muy preocupantes, porque de ahí cada quien va a estar jalando la liga, a ver hasta dónde llegamos en estos asuntos. Por eso me quise detener también en este tema. ¡Lunes, señoras y señores! Lunes, y en este programa lo sabemos porque este lunes además es muy lunes, pero lo sabemos también porque es día de la Gaceta UNAM. Mi querido Diego Martínez, cuéntamelo todo, buenos días. Muy lunes, Gaby, auditorio, buenos días. El paso de la luz es lo que destaca Gaceta UNAM esta mañana, con una muy bonita foto, como ya nos tienen acostumbrados las portadas que destacan de la Gaceta UNAM, símbolo ético y compromiso profesional de la enfermería. A partir de la página 4 dedican el texto en una emotiva ceremonia del paso de la luz, en la que profesoras transmitieron simbólicamente la flama del conocimiento, valores éticos y compromiso profesional a quienes terminaron la carrera. Cerca de 500 alumnas y alumnos de la generación 2022-2025 de la Facultad de Enfermería y Obstetricia, y están dándoles la luz, el pase de estafeta a esta nueva generación. No sabía que se hacía eso, ¿no? Fíjate, yo no sabía. No, bastante interesante, es muy buena la foto e interesante saber. Sí, esto. Porque literal se están pasando el fueguito de la vela, la llama de la vela, los unos a los otros para pasarse la estafeta de la sabiduría y el compromiso. Está padre, ¿eh? Qué bonito, sí. Está emotivo eso. Bueno, ¿qué más, señor? Esto es parte de lo que traen en la coyuntura también siempre la UNAM, y desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Gaby, diversos internacionalistas hacen un análisis de lo que está pasando en el mundo. Conflictos bélicos disparan el presupuesto de defensa mundial. Ya hemos hablado a lo largo de esta emisión lo que sucedió el sábado por parte de Estados Unidos, un ataque a Irán, y lo que dice la UNAM es que los países que registraron mayores gastos militares son Estados Unidos, China, Rusia, Alemania e India, los cuales representaron el 60% en el mundo
es decir, $1,635 millones. Sí, 1,635 mil millones de dólares. Sí, está bueno, está bueno, sí, la verdad, sí. ese reportaje. Y bueno, también se suma, por supuesto, la UNAM en este mes del orgullo. Dice, 4 pioneras de la literatura LGBTIQ+ latinoamericana se reúnen en la Casa Universitaria del Libro el miércoles 25 de junio, por si tienen ganas de ir, a las 19 horas, para conversar acerca de sus trayectorias y de la evolución de la participación de la comunidad LGBTQI+ en la literatura en lengua española. Va a estar moderada por la poeta y narradora Odette Alonso, las escritoras Reina Barrera López, Hilda Salinas, Rosa María Rofiel y Minerva Salado van a participar en este acto de entrega de sus publicaciones, y posteriormente se llevará a cabo una conversación entre las 5 escritoras. También esto suena muy, muy interesante. En fin, señoras y señores, ya saben que la Gaceta UNAM sale los lunes y los jueves, todos los lunes y los jueves está aquí con nosotros, por supuesto, en Así las Cosas. La pueden consultar de manera gratuita a través de todas las plataformas de Gaceta UNAM, o si la quieren impresa, por supuesto la encuentran en todos los recintos de la UNAM. Gracias, querido Diego. Muchas gracias, Gaby. Nos vamos al corte. Bueno, son las 9 de la mañana con 56 minutos, nos vamos. El doctor Mauricio Meshulam lo vamos a recuperar el día de mañana para que nos dé lo más actualizado de lo que está sucediendo allá en Irán. Pero bueno, pues hoy tuvimos hartas voces esta mañanita, de verdad muchísimos análisis, y gracias a toda la gente que se ha estado acercando aquí a través de todas nuestras redes sociales, a través también de del WhatsApp, que hoy estuvo particularmente activo. Llueve y llueve mucho en una buena parte de la Ciudad de México, así que a estar atentos. Por supuesto, aquí van a tener toda la información, y los que están fuera de la Ciudad de México también sé que les está lloviendo, así que así las cosas. Nos vamos, se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.